pasar lo que de pronto nos quede muy claro, y también para los que no se han conectado, se conecten y sepan de qué estuvimos hablando. ¿Listo? Vamos a continuar con el tema donde lo habíamos dejado la semana pasada, y es los requisitos para la constitución de una empresa. Acá se siguen conectando. En un segundito ya acomodo esto para que no se interrumpan más mientras que vamos dando la clase. Listo. Entonces, de acuerdo con el Código de Comercio, se relacionan los requisitos para la constitución de la empresa, la cual se realizará mediante escritura pública. Tengamos en cuenta que hay dos formas de constituir una empresa. Uno es con la escritura pública y otro es con un documento privado, donde pues los socios se reúnen y ponen en ese documento cómo se va a constituir la empresa, cuáles van a ser los aportes, quiénes son los socios, quiénes son las responsabilidades de cada quien. Entonces tenemos estos dos tipos de documentos. Aquí vamos a hablar cuando hacemos la escritura pública. A ver, otra vez, Berta la espera, conectar, invitarlos, listo. Voy a compartir mi pantalla, seguramente no lo había hecho. A ver, compartir pantalla. Por favor, ¿me confirman si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Perfecto. Listo, a todos ven mi pantalla. Entonces, arranquemos con esto. Dice que lo primero que uno normalmente hace cuando está constituyendo la empresa es el nombre. Entonces, el nombre y el domicilio de las personas que intervengan como otorgantes con el nombre de las personas naturales debe indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal con el nombre de la persona jurídica, la ley o decreto o escritura que se deriva de su existencia. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, es mirar el nombre de la empresa, a ver si está libre o no, si el nombre que le deseamos poner a nuestra empresa se puede. Y eso lo hacemos a través de Cámara de Comercio. Entonces me dice que la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de esta, formado como en relación a cada uno de los tipos de sociedades que regula este código. Y acuérdense que las sociedades las estuvimos viendo en el punto anterior, donde hablamos de sociedad por acciones, sociedad anónima, sociedad en responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, y ahora las SAS. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la clase o tipo de sociedad que se constituye, el nombre de esta, formado cómo se relaciona en cada uno de los tipos de sociedades que regula este código. Luego hablamos del domicilio. El domicilio de la sociedad y el de esta y el de las distintas sucursales que se establezcan en el acto de constitución. Entonces yo puedo tener una empresa y mi empresa tiene muchas sucursales, como es el caso del Éxito o Jumbo hoy en día, que en la empresa el domicilio principal está en un lado y las otras están regadas por todo el país. Yo debo, en mi documento, tener las direcciones de mis sucursales. El objeto social. Este es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciado y completo las actividades principales. El objeto social es a lo que se va a dedicar la empresa. Ese es el objeto social. ¿Qué vamos a hacer con la empresa? ¿Para qué constituimos la empresa? No, es que nosotros vamos a comprar y a vender tenis. Ah, bueno, ese es el objeto social de la empresa, la compra y venta de tenis. No, que es que nosotros vamos a tener una compra-venta de carros. Listo, ese es el objeto social, la compra y la venta de los carros. El capital social, la parte
que esté suscrita y la que está pagada por cada asociado en el acto de constitución y en las sociedades por acciones debe expresarse, además de lo que está suscrito y pagado, la clase del valor nominal de las acciones representativas del capital, forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá ser mayor a un año. Básicamente, el capital es el monto con el cual se va a constituir la empresa y debemos aclarar cómo se va a pagar ese capital, en cuántas acciones están divididas, cuánto tiempo tiene cada uno de los socios para hacer sus aportes, para pagarlos, para hacerle llegar el dinero a la empresa. Forma. La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores. O sea, cómo se va a manejar la empresa, quién va a ser el gerente de la empresa. Una cosa puede ser el gerente y otro el representante legal, pueden ser dos cosas totalmente diferentes, dos personas diferentes. El representante legal es el que puede estar firmando los contratos. El gerente es el que está administrando toda la empresa, el que está buscando dónde hacer los negocios. Entonces, dentro de ella debemos dejar claro cómo va a ser la forma en que se mueve la empresa. Época. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea de la Junta de Socios. Cómo se van a llevar a esas sesiones ordinarias y extraordinarias. Y la manera de deliberar y tomar los acuerdos de los asistentes con sus competencias. Entonces, aquí hablamos de cómo la empresa va a llamar a sus socios para las asambleas. Existen dos tipos de asambleas. Una es la asamblea ordinaria, que normalmente por el Código de Comercio dice que debe ser una vez al año y se debe citar antes del 31 de marzo del año siguiente, donde se evalúa la gestión de la administración del año inmediatamente anterior. Me explico. En el año 2024, a más tardar el 31 de marzo, debemos estar citando a asamblea ordinaria con el fin de rendir un informe de cómo fue la gestión de la administración de la empresa del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Entonces, esa es la época y esa es una sesión ordinaria. Las sesiones extraordinarias son aquellas que se hacen, como su mismo nombre lo indica, de una forma rara, anormal. O sea que no es la asamblea ordinaria y se cita porque sucedió algo que amerita que los socios se sienten y tomen decisiones. Y pues normalmente cuando en el documento no se aclara cómo o cuándo se debe hacer la citación, pues se tiene en cuenta lo que dice la ley. En el Código de Comercio habla que tanto asamblea ordinaria como extraordinaria debe citarse 15 días hábiles a la misma. Que en la asamblea extraordinaria se va a tratar un punto, para la redundancia, puntual. En la asamblea ordinaria se pueden abordar puntos que no están dentro de la convocatoria. Esa es la diferencia entre una y la otra. La fecha que se debe hacer en la forma en que se debe informar a los socios. Las fechas normalmente en que se hacen estados financieros, y ahí estamos hablando de balance general, estados de resultados, estado de cambios en la situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivos, que son los 5 estados financieros básicos, normalmente se hacen del 1 de enero al 31 de diciembre del año. Podemos tener estados financieros de periodos intermedios dependiendo de la necesidad que se tenga. Y en los mismos se dirá de qué fecha a qué fecha están hechos.
La intención también de estos estados financieros es poder determinar cuál es la utilidad de cada ejercicio con el fin de ser distribuidos a los socios. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución de las que pueden utilizarse para la misma. Normalmente cuando hacemos el documento de escritura pública, en ella plasmamos cuántos años va a durar la sociedad. Si decimos que va a durar 10, pues a los 10 años se acaba la sociedad. En ese momento nosotros podríamos hacer un acta donde decidimos alargar 10 años más o 20 años más la sociedad. Eso no quiere decir que a los 10 años se tenga que acabar, no. Sencillamente es un protocolo que se utiliza. La liquidación nos habla de la forma en que se va a liquidar una vez se haya disuelta la sociedad, cómo se liquida, quién es la persona encargada de liquidar, qué hay que hacer en caso de que tengamos más deudas que activos, o cómo se van a distribuir esos activos cuando son mayores a las deudas, en qué porcentajes. Normalmente se reparten los activos en proporción a los porcentajes de participación de cada uno de los socios. ¿Qué ocurre o qué pasa cuando hay diferencias entre los socios? ¿Cómo se dirimen esas diferencias? Cuando hablamos, no, es que somos 4 socios y cada uno tiene el mismo porcentaje, ¿qué pasa si hay 2 que están de acuerdo y 2 que no están de acuerdo? Ahí son 50 y 50. ¿Cómo vamos a llegar a dirimir esa diferencia? A través de que quiénes son las personas que nosotros nombramos que pueden entrar a solucionar esos conflictos. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la empresa, que era también lo que estábamos hablando al principio, de la sociedad, cómo se va a constituir. Acá necesitamos saber también quiénes son las personas que van a representarnos, hasta dónde pueden hacer contratos, hasta qué monto pueden ellos utilizar sin necesidad de autorización de la junta directiva. Y entonces también hablamos de facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto dentro de los estatutos o por ventas estemos obligados a tener revisor fiscal. ¿Cuál es la facultad del revisor fiscal? ¿Hasta dónde puede llegar el revisor fiscal? Y los demás pactos que siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, pues deben regirse. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que estábamos hablando anteriormente, que de acuerdo con la ley 1014 del 2006, puede constituirse sociedades pluripersonales bajo documento privado que reúnan los siguientes requisitos. Entonces yo les decía que podíamos hacer la constitución de la empresa a través de la escritura pública y a través del documento privado. En el documento privado, que es lo que vamos a ver acá, ¿qué es importante? Indiscutiblemente el nombre de la sociedad, dónde va a estar la sociedad, dónde va a ser su domicilio principal y la dirección de los socios. Este documento de identidad, que va a ser el NIT, nos lo termina dando la DIAN a través de su RUT. El domicilio principal de la sociedad, el término de duración de la sociedad, una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. Entonces aquí estamos hablando como cuál es el objeto social de la empresa, a qué se va a dedicar. El monto del capital, haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados con estimación del valor. El socio o socios responderán por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. Número de cuotas y acciones o partes de interés de igual valor. O sea, acá cómo vamos a constituir, cómo vamos a dividir ese capital de la empresa y cómo va a ser aportado por cada uno de los socios. ¿Cómo va a ser la forma de la administración de la empresa? ¿Quién la va a administrar?
hasta dónde puede llegar el representante legal de la empresa, cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones. Y la declaración por parte del constituyente o constituyente, según sea el caso, de sus representantes o apoderados sobre el cumplimiento de al menos de uno de los requisitos señalados en el artículo 22 de la ley 1044. Esto es que cuenten con 10 o menos de 10 trabajadores con un total de activos, excluida la vivienda, por un valor inferior de 500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta para la constitución de la empresa, bien sea a través de una escritura pública o de un documento privado. Hasta aquí, mis queridos aprendices, ¿tenemos dudas, inquietudes, quejas, sugerencias, reclamos? Los escucho. Profe, ¿dónde podemos encontrar este material? Esto que acabamos de leer está en el Código de Comercio y también en la ley 1014 del 2006. ¿Listo? Entonces, después de esto... Profe, qué pena. Creo que mi Señora. compañera se refiere a que si en las, o sea, ¿cómo me hago explicar? O sea, que como pueden ver esta información que yo les estoy mostrando. En la plataforma. Exacto, que si está en la plataforma, en materiales de apoyo, quería decir eso. Yo ya les había mostrado cómo entrar a la plataforma, mis queridos aprendices. A ver, vamos a hacerlo una última vez. Vista del aprendiz. Colocar acá, sí, voy a colocarlo con la vista de aprendiz. Cuando ustedes entran a su plataforma van a encontrar esto, ¿cierto? Esto es lo primero que ustedes ven. Entonces, se van a ir a contenido del curso. En contenido del curso, le van a dar proyecto. En proyecto, se van a ir a actividades iniciales, análisis. En análisis van a ir a actividades del proyecto número 2, material de formación, y aquí registro de vengo contable. Ese es el tema que estamos viendo. Un poquito más despacio que me perdí. No te preocupes, Wendy, igual queda el video para que lo puedas ver. Estos son los dos módulos que hemos visto hasta el momento, la normatividad y formalización de empresa y lo que estamos viendo ahorita que es el devengo contable. Profe, ¿cómo hago para ver los videos? No hay ningún problema. En esta misma parte, nosotros vamos a ir aquí abajo donde dice sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, fase análisis, octubre, y aquí están las dos clases que hemos subido. Introducción a la contabilidad y constitución de empresa. Aquí ustedes pueden venir a ver nuevamente las clases que hemos tenido para aclarar dudas que salgan. ¿Listo? Entonces aquí están las dos formas para ver las clases en línea y para ver el material de apoyo, y vuelvo y lo repito. Fase análisis, actividades de proyecto número 2 y estamos en registro de devengo contable. ¿Listo? Teniendo eso claro, nos vamos nuevamente a nuestro material de apoyo y vamos a hablar de liquidación, que según el Código de Comercio se relacionan las causales de disolución o liquidación de una sociedad. Entonces, ¿cuáles son las causales de disolución? Por vencimiento del término previsto para la duración en el contrato. O sea que cuando nosotros hacemos nuestra escritura pública o documento privado, allí colocamos cuál va a ser la duración. Esa es una causal de disolución. Por la imposibilidad de desarrollar el objeto social. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ya no se puede desarrollar la actividad de la empresa, porque la persona que estaba encargada murió o definitivamente ya no quiere trabajar más en ello y ninguno de los otros socios quiere hacerse cargo de la empresa. Ahí esa es una causal de disolución. Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para una formación o funcionamiento o por un aumento que exceda el límite máximo fijado por la ley. ¿Se acuerdan cuando les hablaba anteriormente
de que en el caso de las sociedades anónimas son mayores a 15 socios. Entonces, cuando son menores, pues ya no puede ser una sociedad anónima. Por declaración de quiebra de la sociedad, cuando la sociedad se quiebra, se puede hacer una disolución. Por causales de expresa y claramente se estipulen en el contrato. Entonces, en el contrato podemos decir que Johan es el administrador del bar, pero que si Johan abre otro bar, la empresa entra en disolución. Entonces, todas esas causales que quedan muy claramente en el contrato, bien sea en la escritura pública o documento privado, las que nosotros ahí enunciemos y enumeremos, serán causales de disolución. Por decisiones de los asociados, si todos los asociados nos ponemos de acuerdo y decimos, no, disolvamos la empresa, pues ahí terminó la empresa. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes. Cuando yo hago la DIAN o un juez me disuelva la sociedad porque no estoy cumpliendo con la ley. Por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todas o algunas de las formas de sociedades que regulen este código. Entonces, la liquidación de una sociedad hace referencia a un término, a una terminación definitiva, o sea que ya no va a continuar, la cual se deriva de las causales de disolución presentadas anteriormente, además de las señaladas de forma específica conforme con el tipo de sociedad constituida. Entonces, dentro del proceso de liquidación, lo primero que se hace es convocar a una reunión de la junta directiva donde se realice el acto que relacione las causales de disolución y presentadas que hacen parte del objeto de liquidación. Posteriormente a esto, se registrará en Cámara de Comercio el acta de disolución para que en Cámara de Comercio nombre un liquidador para determinar el patrimonio social y el inventario que posee la empresa. Esto con el objetivo de informar a las entidades de control, supervisión y al público en general que la sociedad se encuentra en disolución. Vamos a tener dentro de ese proceso de disolución un liquidador que deberá cancelar pasivos externos y distribuir el remanente a los socios. Esa persona va a ser nombrada para que haga todo el proceso de liquidación de la empresa. El liquidador realizará el proyecto de liquidación de acuerdo con la información financiera. Entonces, esta persona va a tomar toda la información financiera de la empresa, o sea, los estados financieros, y con base en estos, él hará la proyección de cuánto se está debiendo y pagar los pasivos, de cuál es el remanente y cómo se le va a liquidar o cómo se le va a entregar a cada uno de los socios ese remanente. Citar a una reunión de junta directiva para aprobar el proyecto de liquidación. Después de haber aprobado ese proyecto de liquidación, se va a registrar en Cámara de Comercio el acta de liquidación y por último se le va a solicitar a la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cancelación del registro único tributario. Y así es la forma correcta o legal de liquidar y disolver una empresa. Fenómenos societarios. Y esos fenómenos pueden ser de dos formas, de una transformación o una fusión. La transformación hace referencia que cojo la empresa y la convierto en otra cosa, porque los socios así lo deciden. Entonces, esa transformación es una reforma a los estatutos en la cual la sociedad cambia de tipo de sociedad. Entonces pasa de ser una sociedad SA a ser una SAS o a ser una limitada. Y cuando hablamos de fusión es
una reforma estatutaria en la cual una o más sociedades se disuelven sin liquidarse para ser absorbidas por otras y crear nuevas o crear nuevas empresas. Esta es la llamada fusión. Mis queridos aprendices, hasta aquí, ¿dudas, quejas, inquietudes, sugerencias o vamos claros? Yo tengo una duda, Profe, no profe. entendí lo último que dijo. Listo, arranquemos con Angie, cuéntame. Profe, no entendí lo último que dijo. O Lo sea, último, cuando se fusionan la las fusión. empresas. Sí. La fusión de una empresa es básicamente que llega una más grande y la compran. Por ejemplo, antes la empresa se llamaba Bavaria, y estoy hablando de hace más de 10 años. Entonces llegó una empresa más grande extranjera que se llama SAP Miller y compró a Bavaria. Si uno va a buscar en los documentos, aparece SAP Miller en los documentos de la dueña de la empresa, pero nosotros seguimos viendo el nombre de Bavaria por todo lado. Eso es una fusión, que una empresa más grande compra a otra. O pueden ser igual de grandes, no necesariamente tiene que ser una más pequeña. Sino una compra a la otra y ahí se fusionan. Eso es fusión de una empresa. ¿Me hago entender, Angie? Bueno, asumo que sí. ¿Quién más tenía dudas? Yo, profe. Cuéntame cuál es tu Profe, duda. respecto a lo de la liquidación de una empresa, yo tengo la duda de después de que se liquida la empresa, después de que se cancela el RUT y todo eso, ¿hay la posibilidad de que por X y motivo se reanude la empresa? Es posible que se renueve esa empresa con ese mismo nombre, pero con diferentes socios. ¿Mm? O es posible que los mismos socios vuelvan y constituyan una empresa con el mismo nombre, pero no van a tener el mismo. El número de El identificación mismo tributaria. RUT. Sí, el mismo RUT, sí. Ah, O más bien, ok. mentiras, no van a tener el mismo NIC, porque apenas la empresa se liquide, la DIAN coge ese número de identificación tributaria y lo saca de circulación. En otras palabras, es como si uno de nosotros muriera, nuestro número de identificación, que es la cédula, también muere con nosotros y no se lo entregan a nadie más. Así funciona el NID para las empresas. Entonces tú podrías crear una nueva empresa con el mismo nombre, pero no vas a tener el mismo número de identificación. ¿Me hago entender, Brenda? Sí, sí, señor, muchas gracias. Con gusto. ¿Quién más tiene preguntas? Listo, entonces asumo que no tenemos más preguntas y vamos a continuar. Entonces me habla normas comerciales, laborales, tributarias y de información financiera para la constitución de una empresa. Cuando nosotros constituimos una empresa, debemos tener en cuenta toda la normatividad que hay en torno a ella. Entonces es importante cumplir con los requisitos en temas comerciales, laborales, tributarios y de funcionamiento, sin olvidar y aplicar adecuadamente las normas internacionales de información financiera más conocidas como NIF, para llevar a cabo el proceso contable de forma satisfactoria. A continuación, relacionan los diversos requisitos, los cuales aplican de acuerdo con el tipo de empresa que se va a constituir. Entonces tenemos las comerciales, y entonces dentro de las comerciales tenemos identificar el tipo de empresa y o empresa que se desea constituir teniendo en cuenta la figura de la persona natural o jurídica. Verificar ante Cámara de Comercio el nombre de la empresa con el fin de evitar que ya se encuentre en el sistema creado, adicionalmente confirmando con su actividad con el código SIU. Y recordemos que el código SIU significa
Yo lo he dicho la clase pasada, ¿quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Clasificación Industrial Internacional de las Actividades Económicas. Y esa es una numeración que se utiliza a nivel internacional para que todas las actividades que si yo soy contador, pues en todo el mundo se identifique con un código los que somos contadores, los que son abogados, los que son las empresas de compra-venta de vehículos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les repito que el código SIU significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, para que nunca se nos olvide. Dependiendo del tipo de empresa y o sociedad, se debe generar la escritura pública o documento privado en la notaría. Este documento es utilizado en el momento de constituir una sociedad donde participan diferentes socios y sus aportes son de diversas formas, que esto ya lo vimos en la clase anterior. Diligenciar y presentar el formato único empresarial y social RUES y formulario matrícula de la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde se encuentra ubicada la empresa. Cuando hablamos de jurisdicción es la ciudad donde está ubicada la empresa o el municipio. Una vez diligenciados los formularios pertinentes, se genera la inscripción del registro mercantil y se obtiene el certificado de existencia y representación legal. Entonces, eso es en cuanto a los temas comerciales. En cuanto a los temas laborales, debemos tener en cuenta que en el caso de contratar colaboradores para el desarrollo de las actividades de la empresa, se debe realizar el contrato de trabajo que reúna como mínimo los requisitos legales, además de presentar los exámenes de ingreso al que haya lugar. Entonces, en ese contrato debemos colocar cuál es la actividad que va a desarrollar mi empleado. Y siempre pedimos esos exámenes de ingreso para saber en qué condiciones de salud entran nuestros empleados. Afiliar a los colaboradores a las entidades promotoras de salud, que son las famosísimas EPS, a los fondos de pensiones y a las administradoras de riesgos laborales, ARL. Realizar aportes para fiscales, que son los de Caja de Compensación Familiar, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta las directrices para su aplicación. Y diseñar e implementar un programa de salud, de seguridad y salud en el trabajo, aplicable de acuerdo con el número de trabajadores. Entonces, esas son las normas laborales que debemos tener en cuenta en el momento de contratar nuestros colaboradores al constituir nuestra empresa. En cuanto a las normas tributarias, debemos registrar la inscripción ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para obtener el registro único tributario que es el RUT. Y allí nos van a entregar nuestro NIT, que es el número de identificación de la sociedad. Solicitar autorización de numeración para facturar teniendo en cuenta los requisitos establecidos. Esa resolución de facturación hoy en día se hace a través de las plataformas digitales, ya no se hacen las facturaciones impresas porque eso ya está abolido. Presentar oportunamente las declaraciones de IVA, esto se presenta dependiendo del tipo de empresa de forma bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. La declaración de renta, que se hace de forma anual, y complementarios. Y complementarios hace referencia a la retención en la fuente que se presenta de forma mensual, y de industria y comercio si cumple con los requisitos para hacerlo. Esos de industria y comercio son los impuestos que se pagan, más conocidos como ICA en cada uno de los municipios. Presentar oportunamente las declaraciones de retención en la fuente por ICA, que es la que se presenta mensualmente, por IVA y de ICA, teniendo en cuenta la normatividad vigente y si cumple con los requisitos para realizarlo. También vamos a tener en cuenta las normas de funcionamiento. ¿Cuáles son esas formas de funcionamiento? Esas normas, perdón, de funcionamiento es adquirir el certificado de sanidad
el cual indica que el establecimiento cuenta con los estándares de salubridad exigidos. Obtener el certificado de bomberos, que tiene como objetivo la seguridad de los colaboradores mediante la identificación de riesgos. Requerir el certificado de estudio de suelos expedido por las oficinas de planeación de cada uno de los municipios. Solicitar el pase-salvo a SAICO y a SIMPRO para el pago de derechos de autor e intérpretes musicales. Esto es en el caso de tener un establecimiento abierto al público, como, no sé, una panadería, una cafetería. Si yo tengo una fotocopiadora y tengo música, tendré que solicitar el pase-salvo de SAICO y a SIMPRO. Pero si yo no tengo música, lo que yo tengo es, no sé, un laboratorio, y en el laboratorio no paso música, pues si yo no paso música, no tendré que solicitar estos pase-salvos de SAICO y a SIMPRO. Información financiera. La contabilidad existe desde la antigüedad. Surgió por la necesidad de llevar un control de las operaciones comerciales. Esta profesión ha ido evolucionando con los diferentes cambios del mercado a través del tiempo. Esto ha incentivado al sistema de los procesos contables, organizando de cierta manera la entrega de información financiera para la toma de decisiones. En desarrollo de los procesos contables es importante tener en cuenta las normas internacionales de información financiera, más conocida como las NIF, las cuales presentan constantemente cambios. Por tanto, se requiere que los profesionales en estas áreas se encuentren actualizados. El International Accounting Standard Board es el organismo que emite los estándares internacionales de las normas de información financiera y las International Financial Reporting Standards, como los reportes internacionales de información. Estos contienen los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos de una empresa. Y básicamente en la contabilidad, ¿qué hacemos? Es reconocer lo que sucede todos los días a través de una medición de eso que sucede, que está cuantificado en dinero, en el caso de Colombia en pesos. Y cómo se presenta esa información en la contabilidad de todos esos hechos económicos que suceden. De esta manera, se establece un lenguaje contable homogéneo que genere información financiera comprensible, oportuna y útil para la toma de decisiones. Y esas son las las tres cualidades que debe tener la información financiera. Comprensible, o sea, que se pueda entender, que sea oportuna, que se entregue en el momento que es, que los registros se hagan en su momento y que sea útil, que la podamos utilizar para las tomas de las decisiones. En el marco de la globalización y el acceso de los mercados internacionales, surge la necesidad de estandarizar la información financiera. En consecuencia, en Colombia, a partir de la Ley 1314 del 2009, se establece la regulación de los principios y normas de contabilidad e información financiera con el fin de implementar las normas internacionales de información financiera NIF, de acuerdo con el tipo de empresa y actividades que se desarrollan. Con la expedición de dicha ley, comienza el desafío para los empresarios colombianos y los usuarios que de una u otra manera se encuentran involucrados en las empresas. Estos son los colaboradores de las áreas administrativas, financieras, tecnológicas y de talento humano. Todos tuvieron que ser capacitados y entrenados con el nuevo marco normativo para iniciar el proceso de implementación de acuerdo con los estándares establecidos. Teniendo en cuenta lo anterior, es emitido el documento Direccionamiento Estratégico por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública con el fin de iniciar el proceso de convergencia hacia las normas internacionales. Por lo tanto, se establecen los grupos de presentación de información financiera y se estipulan los requisitos para iniciar el periodo de preparación, transición
aplicación y reporte de las normas internacionales. Este Consejo Técnico hace parte de la Junta Central de Contadores, que es como la entidad que regula a los contadores, valga la redundancia, en cuanto a sus acciones. Entonces, esto tiene que ver con todo el tema financiero. Y por último, grupos de presentación. Entonces, a estos grupos de presentaciones, como en esa equipo técnico de contadores, dividieron la implementación de las normas internacionales de información financiera. Entonces dice que el grupo 1 pues habla de las NIF plenas, el grupo 2 habla de las NIF para pymes y el grupo 3 habla de las microempresas. Este tema es netamente informativo, en el cual pues no vamos a meternos mucho en eso. La información de los decretos relacionados anteriormente se encuentran compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Y según el grupo de presentación al cual pertenecen las empresas, se realiza el proceso de aplicación de las normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, con el fin de lograr apropiación y conocimiento y fortalecer su aprendizaje, se surge a revisar el siguiente enlace. Entonces, aquí nos sugieren ir a revisarlo, el Consejo Técnico, cómo hizo toda esa documentación. Entonces, continuamos con el tema de la normatividad y formalización de la empresa a través de la administración. Y entonces el término administración existe desde la época primitiva, donde se realizaban trabajos rudimentarios, toma importancia a partir de la revolución industrial, atendiendo las necesidades de coordinar esfuerzos y organizar las actividades con el fin de generar productividad y eficiencia. A lo largo de la historia se han configurado diversos aportes que lograron consolidar lo que se conoce hoy en día como el proceso administrativo, el cual está integrado por las siguientes etapas: planeación, organización, dirección y control. A continuación, se presentan algunos autores con sus principales aportes. Entonces acá vamos a encontrar 5 teorías con sus diferentes autores y cuál fue su aporte. Entonces, en la administración científica, el aporte se da importancia al manejo de incentivos y selección de personal. En la teoría clásica, desarrolla las áreas fundamentales que debe tener la organización. De igual manera, se establecen los 14 principios de administración relacionados con la organización del trabajo y especialización del trabajador. En la escuela humanística hace énfasis en los valores humanos, en la motivación, en el liderazgo y estudio de las necesidades del personal. Y en esta humanística habla más de motivación y liderazgo que de un jefe. Un líder es aquel que motiva a su equipo de trabajo y se echa al hombro ese equipo de trabajo. Un jefe es solamente el que se dedica a dar órdenes. Usted hace, usted hace, usted hace. No está motivando a sus muchachos, sino todo lo contrario, los tiene impresionados. Enfoque estructuralista. Relaciona los tipos de autoridad, estructuras de las organizaciones, descentralización, manejo de conflictos y busca interrelacionar las empresas con el entorno. Y finalmente tenemos la escuela neoclásica, que tiene en cuenta la administración por objetivos, profundización en el proceso administrativo y hace énfasis en el modelo actual. Actualmente existen otros enfoques que contribuyen notoriamente con las necesidades de la organización y su entorno. Entre ellas se encuentran Search Marketing, calidad total, es así, no sé cómo se dice, Empowerment, Coaching, Balance Score y teorías de restricción, las cuales respuesta a los criterios: eficiencia, eficacia, Balance Scorecard. gracias, y valor agregado. Entonces, aquí hablamos de eficiencia y eficacia, que van a ser unos términos bien importantes, porque es que la eficiencia es hacer las cosas ya. Pero el ser eficiente no quiere decir que yo sea eficaz, porque yo me puedo demorar un poquito
en hacer las cosas, pero hacerlas una sola vez y hacerla bien. A eso hace referencia a eficacia. Entonces, existe otro término que es efectividad, que es la mezcla de estas dos, de hacer las cosas rapidísimo, pero hacerlas bien. Eficiencia y eficacia. Los principios básicos del área funcionales, planeación estratégica y organización, dirección y control. Entonces, los principios básicos, vamos a hablar que tenemos 6 principios básicos. Entonces, las empresas tienen diferentes áreas que les permite coordinar las actividades de acuerdo con las habilidades y competencias de los colaboradores para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Según la teoría clasifica, las áreas funcionales son las siguientes. Entonces tenemos la función técnica, que son las actividades productivas, la función comercial, que son los que tienen que ver con la compra y venta de los bienes, la función financiera, que busca la generación de rentabilidad, liquidez y administración del capital, la función de seguridad, que se enfoca en el bienestar de los colaboradores, las funciones contables, que están relacionadas con el área de costos y control de los recursos financieros, y funciones administrativas, que están relacionadas con las actividades administrativas de planeación, organización, dirección y control. Dentro del proceso administrativo es el conjunto de pasos que se aplican en una empresa para llevar a cabo una actividad que contribuya al cumplimiento de los objetivos propuestos. Las etapas que lo integran son planeación, organización, dirección y control. Y pues vamos ahora a hablar de estas 3. ¿Qué es la planeación? Son las actividades iniciales que desarrolla la empresa para obtener el resultado deseado. Los elementos que intervienen son filosofía. Son los valores y principios que aplica la empresa en el desarrollo de su objeto social. ¿Y cuál es el objeto social? Ya lo había dicho anteriormente. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el objeto social? Ya lo he dicho como 3 veces hoy. ¿Alguien que se ayude? ¿A qué se dedica Está la empresa? relacionado. Perfecto. El objeto social es a qué se dedica la empresa. La misión es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Allí se establece el mercado objetivo, los productos y la ventaja competitiva. Esa es la misión de la empresa. La visión es cómo nos vemos a futuro. Por ello, se implementan estrategias que contribuyan a los resultados esperados. Es importante que sea inspiradora y se actualice conforme a los cambios del entorno. La visión de una empresa puede cambiar si uno quiere todos los años. La misión es una sola. Normalmente las empresas no cambian su misión. Objetivos estratégicos deben ser medibles y cuantificables en el tiempo. Hace referencia a los resultados específicos por alcanzar. Las políticas son los lineamientos que diseña e implementa la empresa para el desarrollo de las diferentes actividades empresariales, teniendo enfoque tecnológico, talento humano, ambiental, entre otros. Estrategias son las acciones que se implementan para el cumplimiento de los objetivos. Programas relaciona el conjunto de actividades responsable, tiempo y recursos involucrados para llevar a cabo las estrategias. Y por último, el presupuesto. Aquí se definen los recursos en términos cuantificables para llevar a cabo los programas que contribuyan a alcanzar los objetivos. O sea, cuánto dinero debo invertir para que a través de los programas que tenemos nosotros desarrollados cumplamos con las estrategias. Organización hace referencia a la coordinación de funciones, recursos y división del trabajo, teniendo en cuenta los procesos, sistemas, estructuras y jerarquías para el cumplimiento de objetivos. El establecimiento de la estructura depende de las características de la empresa,
objetivos y recursos. Entre las posibles estructuras se encuentran lineal o militar. Las decisiones se toman por una persona, por lo que se dice que la autoridad de la empresa es ejercida por esta, a quien los subalternos le entregan reportes de las actividades realizadas. Y tenemos aquí arriba el gerente, que manda al subgerente para que el subgerente mande al jefe del departamento. Tenemos lineal o funcional. Las funciones son asignadas a las diferentes áreas de la empresa con el fin de alcanzar los objetivos mediante el esfuerzo colectivo. Entonces aquí tenemos una cabecita y dentro de esa cabeza tenemos una segunda cabeza, por llamarlo de una manera, y de ahí ya empezamos a dividir en diferentes áreas y estas pueden aún subdividirse aún más. Staff. En esta estructura se encuentra o se combina la autoridad directa con la asesoría de un profesional para llevar a cabo los procesos organizacionales. Entonces, aquí tenemos una autoridad, pero fíjense que acá está con punticos. Este es un asesor. Este señor asesora la cabeza para que las subáreas puedan desarrollar las actividades. Y tenemos la matricial. En términos generales, es utilizada por las grandes empresas donde se combinan los recursos y material para ejecutar actividades específicas o proyectos. Entonces aquí ya tenemos una organización muy grande con diferentes áreas y subáreas para desarrollar las diferentes actividades que se deben de llevar a cabo. Dirección. En esta etapa se materializan todos los planes y programas teniendo en cuenta la asignación de recursos responsables, tiempo y actividades establecidas en la etapa de planeación. Para llevar a cabo el proceso de forma satisfactoria se requiere de habilidades como liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, motivación, actitud, responsabilidad, administración del tiempo, innovación, creatividad, disciplina y cultura organizacional. Es por esto que es importante seleccionar cuidadosamente el personal que ejecutará los planes propuestos. Y tenemos finalmente el control. En esta etapa es muy importante en el proceso administrativo, pues se verifica que los programas que se hayan desarrollado conforme a lo planteado, teniendo en cuenta el manejo de los recursos de forma eficiente. Además, permite observar las posibles desviaciones con el fin de implementar acciones correctivas o preventivas que ayuden a alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son las acciones correctivas? Cuando entramos a corregir algo que se está haciendo, que no se está haciendo de la manera correcta. Ahí está la acción correctiva. Y la preventiva es que nosotros preveemos que algo puede pasar. Entonces, de una vez tenemos las acciones por si algo de eso que nosotros estamos pensando que pudiese pasar se dé y tengamos cómo corregir, cómo sortear de la mejor manera. Para realizar el proceso de control se debe contar con elementos de medición como los indicadores de gestión o indicadores financieros, los cuales permiten valorar los resultados obtenidos y los recursos consumidos. El seguimiento de los resultados conduce a la mejora continua de los procesos de la organización y por ende debe darse la importancia que se merece con el fin de garantizar el cumplimiento de los planes. ¿Y por qué hablamos aquí de indicadores de gestión o indicadores financieros? No es lo mismo, por eso está diciendo, indicadores financieros, porque es que yo puedo medir la gestión y yo puedo decir, si es que antes, no sé, contestaba 100 quejas de mis clientes. Bueno, pero esas 100 quejas que usted contesta, ¿cómo cuantificamos esos resultados? ¿Son positivos o no? No, es que contestamos las 100, pero en últimas a ninguno le estamos dando solución. Y entonces lo que está haciendo la empresa es incurrir en más gastos para contestar esos requerimientos de mis clientes. Entonces, esos indicadores de gestión no van de la mano con esos indicadores financieros. Son dos cosas totalmente diferentes. Y con esto damos por terminado
el tema de normatividad y formalización de la empresa. Para la próxima clase ya les voy a poner la primera actividad para que empecemos a trabajar. En el transcurso de esta semana les seguiré contando de qué es para que empecemos a trabajar en ella. Mis queridos aprendices, no sé si tengan quejas, dudas, inquietudes o sugerencias para que me cuenten. Profe, con respecto a la actividad, ¿usted la va a poner en el transcurso de la semana para resolverla para la próxima clase? No, ¿O la próxima clase la pone? tiempo suficiente para que ustedes la puedan contestar sin ningún problema y no se me compliquen la vida. Yo les voy avisando de qué es. ¿Listo? Obviamente de lo que hemos visto. Profe, ¿es para realizar en grupo o de manera individual? Individual. La gran mayoría de mis actividades lo presenta cada uno por aparte. Muy poco trabajo en grupo. ¿Listo? Listo, mis queridos aprendices. Entonces les deseo una excelente semana y nos vemos en nuestra próxima conferencia web, que espero que sea dentro de 8 días. Igual les estaré avisando y les estaré comunicando. Que todos tengan una muy buena noche. Que descansen. Gracias. Gracias, Muchas profe, igual, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.